basándose en autores como Scheller y algún otro, va diseñando su idea de cómo entiende el ser, o cómo se puede explicar las distintas dimensiones del ser humano, ¿no? O sea, él reconoce al ser humano como único, como no es que sea platónico ni nada parecido, pero habla de 3 dimensiones, dice, de forma operativa, para entendernos. Entonces, él habla de una dimensión biológica, otra dimensión psicológica y una última que pone el título de noética, que sería el equivalente a lo que nosotros decimos espiritual. Él le puso ese nombre porque no quería que se identificase con religión. Entonces decía espiritual, pero no religión, sino dimensión espiritual, ¿no? Entonces, por eso le puso noética. ¿Cómo lo explica él? Pues bajando a la psicología, lo explica con un caso de psicología, ¿no? Bueno, lo explica de muchas maneras en distintos sitios, pero una que me gustó fue cuando, por ejemplo, si ponía el ejemplo de una depresión, dice una depresión puede tener un motivo químico, eso es pura biología. Pero desde la química puedes, como te sientes mal y estás triste, empezar a buscarle causas y ver problemas de relaciones con los demás, y entonces empieza a ser el problema también psicológico. Y desde esa esfera a lo mejor llegas a un momento en que dices, es que la vida no tiene sentido, y ya llegas a la dimensión espiritual donde está el sentido de la vida, ¿no? Y decía, de ese modo todas se interrelacionan, pero el gran error es quedarte de forma reduccionista en solo una de ellas. ¿Por qué? Porque con los mismos síntomas de depresión, pues puede ser que el problema sea químico, de origen, pero puede que no. Puede que el problema sea un conflicto emocional con alguien, y entonces de ahí viene la depresión. O puede ser que surja una depresión a raíz de que una persona se pregunta las cuestiones de la vida y no llega a una conclusión y se agobia y entonces cae en depresión. De modo que si alguien que es reduccionista en la biología dice que todo es química, no se está enterando de nada, se está perdiendo otras 2 dimensiones donde puede estar la explicación del problema, ¿no? Él lo explicaba con una perspectiva caballera hacia un dibujo y decía, si nosotros cogemos un cilindro y le proyectamos una de luz, pues dependiendo de dónde se proyecte la luz tendremos un dibujo u otro. Si el cilindro lo proyectamos de arriba a abajo, tendremos en una dimensión un círculo. Si lo proyectamos de otro modo, veremos un rectángulo, y de otro a lo mejor, según enfoquemos, podemos ver un cuadrado. Es decir, los síntomas de lo que está ocurriendo, dependiendo de la dimensión que analicemos, vemos unas cosas, pero no estamos viendo el cilindro, estamos viendo el cuadrado, el círculo, de modo que podemos ver círculos en una dimensión, es decir, síntomas de una depresión, y a lo mejor la figura original no es la misma. Vemos un círculo a lo mejor porque está proyectada una luz sobre un cono y su base es un círculo, o es una esfera y cae un círculo, o es un cilindro y cae un círculo. Porque al moverse en un solo plano reduccionista perdemos el conjunto, ¿no?, de la realidad. Y un poco de forma metafórica o simbólica, así era como intentaba explicarlo. El diálogo con un científico que diga que solamente existe de forma reduccionista su disciplina, en principio es bastante complicado, porque si una persona que ha tenido muchos años para reflexionar su disciplina no es capaz de darse cuenta de que el reduccionismo es solo posible de forma metodológica, es decir, de que se le van a escapar muchas cosas, es que no ha querido verlo. Eso para empezar. Ahora, supongamos un caso utópico ideal, ¿no?, de alguien que realmente no es que diga que todo es su parcela y ya está, sino que no conoce de las otras. Entonces, ¿cómo invitarle a planteárselas? Pues yo empezaría desde las grandes preguntas, porque a partir de ahí luego puedes construir en cualquier ciencia, ¿no? Pero si tú no te has planteado las grandes preguntas hasta el fondo, es muy difícil que puedas abrir tu visión. Es decir, si tú no te has planteado qué sentido tiene tu propia vida, o por qué existe cualquier cosa, por qué existe el universo, por qué existe el planeta, o por qué tenemos esos interrogantes de forma natural cuando nos comportamos en nuestra faceta más humana. Si no has empezado resolviendo esas cuestiones, de difícil forma va a aceptar, por ejemplo, una ontología dimensional, que tú le hables de 3 dimensiones. Sí, dirá, sí, es muy bonito, pero no te lo compro y ya está, sencillamente, ¿no? Entonces, resumiendo, yo diría, hay que empezar siempre por las grandes preguntas y partiendo desde la razón, o sea, ¿hasta dónde me lleva la razón? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué es lo que me encuentro delante? Si cojo este camino y digo que solamente hay esta dimensión, ¿soy capaz de dar respuesta a las grandes preguntas? Si
ves que no da respuesta o que las respuestas son absurdas o contradictorias, lo lógico es decir, oye, pues entonces no me puedo quedar encerrado solamente en esta parcela de la realidad.